Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente soy el maestro Bernardo Morales Lara y esta ocasión vamos a continuar con nuestros videos en esta unidad 4. Reciban un saludo desde la Universidad de España, México y desde el Centro Universitario LATAM. Bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla para comenzar con el nuevo tema, que tiene que ver con el acto administrativo y sus elementos fundamentales. Vamos a ver la naturaleza del acto jurídico. Iniciamos. ¿Qué es el acto jurídico? Tenemos aquí la definición de que es todo acto de voluntad que interviene con la intención de que se produzca o no una intención de modificación en el ordenamiento jurídico. Esa es una visión de DeWitt-León y dice que tal como existe en el momento en que se produce o tal como existiría en un momento futuro dado. Es una acción, ¿no? Y se puede modificar el ordenamiento jurídico o no. ¿Qué elementos de existencia hay respecto a los actos jurídicos? Uno es el consentimiento. Dos es el objeto. Y tres, la solemnidad. Y en el ámbito del consentimiento, establezcamos que es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para efectos, uno, de crear, dos, de transmitir, tres, de modificar, o cuatro, de extinguir derechos y obligaciones. Eso es lo que es el consentimiento como un elemento de existencia de los actos jurídicos. Pero pasemos al objeto en esta parte. El objeto contempla que lo que crea la relación jurídica sea objeto existente lícito y se pueda comercializar. En el caso de la solemnidad, establece que deben cumplirse todas las formalidades que establece la ley correspondiente, ya que la falta de uno de los requisitos podrá establecer la nulidad relativa o absoluta del acto jurídico. Entonces son tres elementos importantes que hay que recordar: el consentimiento, el objeto y la solemnidad, actos jurídicos. Por otra parte, hay elementos de validez de los actos jurídicos. Entre ellos está la capacidad, libre de servicios de consentimiento, ausencia de errores, que no haya dolo ni mala fe, que haya licitud y forma en la ley. Empezamos con el primero, con la capacidad. Estamos hablando de por lo menos 6 elementos de validez de los actos jurídicos. En la capacidad se establece condiciones a los individuos para poder ejercer el acto jurídico que no se encuentren impedidos física ni psicológicamente. Es decir, que tenga pues la posibilidad de razonamiento y de decisión a partir de sus facultades. Por otra parte, como habíamos comentado, otro elemento es estar libres de vicios de consentimiento. ¿Y a qué se refiere esto? Que los sujetos no se encuentren presionados o coaccionados para realizar el acto jurídico, sean libres, que no sean en ningún momento influenciados de manera violenta, pudiera ser. Y por otro lado, otro elemento es la ausencia de errores, ¿no? En la ausencia de errores, nos referimos que no haya falta de apreciación de la realidad sobre el bien que versa el acto jurídico, es decir, que se conozca de lo actuado, ¿vale? Otro elemento es no dolo ni mala fe.
y nos referimos que no debe existir mala fe o engaños para que los sujetos realicen el acto jurídico y que una de las partes tenga más beneficio que otro, porque de esa manera se vicia, ¿no? La licitud. Nos referimos a que los actos jurídicos se deben de apegar al marco legal vigente, apegarse al derecho. No es un capricho, no es una opinión, sino es a la normatividad o a la norma vigente. Por último está la forma en la ley, establecer los lineamientos de la ley. Sobre esa base nos vamos. Por otra parte, vamos a hablar de los elementos del acto administrativo. Los elementos del acto administrativo, el objeto, el motivo, el fin, la forma. ¿Qué dice el objeto? El objeto debe ser determinado, posible y, por supuesto, lícito. El motivo contempla que lo que crea la relación jurídica sea un objeto existente, sea lícito y se pueda comercializar, como ya se habíamos mencionado. El fin establece que deben cumplirse todas las formalidades que establece la ley correspondiente. Partimos siempre de la ley, porque ya que falta algún elemento o uno de los requisitos, podrá establecerse la nulidad relativa o absoluta del acto jurídico. Se deben cumplir con todos los requisitos. Asimismo, con relación a la forma como elemento del acto administrativo, al igual que la naturaleza del acto jurídico privado, este necesita cumplir las formalidades que prevé la ley. Regresando al objeto, la licitud debe no contrariar los intereses públicos. Segundo, no infringir las normas jurídicas. Tercero, no incongruencia con la función administrativa. No podemos estar en contraposición de los intereses públicos, sociales, porque transgredimos también derechos, ¿no? Y por supuesto nos basamos en la norma y buscamos que no haya incongruencia en la función administrativa. Todo esto se generan derechos y obligaciones entre el Estado y el gobernado a través de todos estos elementos del acto administrativo. Ahora hablemos del efecto del acto administrativo. ¿Qué efectos puede generar el acto administrativo? ¿Qué son estos efectos administrativos? Pues es cuando se contempla una relación emanada de un acto administrativo, se constituyen ventajas pecuniarias, ¿no? Entran en el patrimonio de los particulares. Entonces, pues los derechos originados en actos administrativos son susceptibles de incorporarse a las clasificaciones del derecho común y por tanto, estos pueden tener carácter de derechos reales o personales. Entonces es importante estos efectos administrativos en el ámbito, en el impacto individual y social. Solo habiendo leyes administrativas, se dice aquí, se pueden establecer y actualizar estos derechos. Y es el derecho, y lo que se busca es que sea un derecho vigente, aplicable, eficaz y eficiente. Esto es de Belmonte, Morelia, Peña Belmonte, Morelia, derecho administrativo. Por otra parte, hablaremos de la ejecución del acto administrativo. ¿A qué se refiere esto? El acto administrativo nace en el campo jurídico una vez que se cumplan los requisitos y formalidades previstas en la ley. Siempre hay requisitos y formalidades normativas, mismas que se deben cumplir. Nuestra base son estas normas, estas reglas contempladas en la ley. Por otra parte, el asunto en donde implique responsabilidad del gobernado hacia con el Estado. Hay obligaciones. El Estado pues se activará a través de las instituciones para cumplir las atribuciones que tiene y cumplir con lo dispuesto en la ley, ¿no? Entonces se produce la ejecución efectivamente administrativa en donde se cumple el respeto a los derechos humanos de las y los gobernados. Por otra parte, las ejecuciones administrativas se deben de apegar
principalmente a las bases constitucionales. Las resoluciones de carácter administrativo se deben aplicar a los poderes del Estado y estos no cuentan con inmunidad. Es decir, son sujetos, pueden ser sujetos a procesos de justicia. La autoridad administrativa no puede más atribuciones que aquellos que le confiere la Constitución y las leyes secundarias. Actuar más allá de lo establecido por la ley deja sin efectos lo actuado en vía judicial. Entonces, también se sigue un orden en la ejecución del acto administrativo. Asimismo, el responsable, es decir, quien ejecuta un acto de responsabilidad administrativa y que en dado caso que no la acate, podrían emplearse otros mecanismos de coacción para su cumplimiento. Por ejemplo, la vía penal sería un elemento, ¿no?, de coacción para su cumplimiento. Actos administrativos irregulares. ¿A qué se refiere esto? Pues nulidad de actos administrativos se produce cuando no se cumplen los elementos de validez de los actos jurídicos y pueden ser nulos, o bien la falta de uno o varios elementos de validez del acto jurídico puede nulificar parcial o totalmente el acto administrativo y puede establecer sanciones, especialmente penales, a los responsables. La nulidad es el acto administrativo o del acto administrativo, señala Gastón, que se sirve para armonizar los intereses, que se pone en juego con motivo de la actividad pública. ¿A qué se refiere esto? Es que se deben buscar soluciones eficientes y que sean rápidas, ¿no? ¿Por qué razón se hace de esta manera? Porque se pone en riesgo la vulnerabilidad de la esfera jurídica del gobernante. ¿Cuáles son los tipos de nulidad? Irregularidades, petición de personas, determinadas personas y interesada. Las irregularidades se refieren a los actos viciados de origen. Por lo tanto, se puede nulificar absolutamente el acto administrativo. Petición de personas. A través del consentimiento de estas, pues establecen que dicho acto afecta su esfera jurídica, es decir, afecta a terceros, ¿no? Y determinadas personas no se da por confirmación o prescripción. Debe manifestarse, como lo mencionamos aquí, por petición de la parte afectada. De lo contrario, la procedencia de nulificación no se puede dar. Ahora, por todo interesado, existe un término, temporalidad, eso debe quedar claro también, ¿no? Establecido por la ley para nulificar el acto por un tema de no proceder a tiempo, lo cual puede obstaculizar y pues llega a su nulificación. Todo esto procede de la nulificación de actos administrativos y puede ser por error, por dolo, por mala fe o violencia, entre otros. La revocación de actos administrativos. ¿A qué nos referimos? La revocación es el retiro unilateral de un acto válido y eficaz por un motivo de superviniente, a pesar de que la revocación como anulación produce que el efecto de eliminar un acto del mundo jurídico, existe una característica que las distingue. La anulación establece retirar un acto inválido, es decir, un acto que viene viciado de origen por la legitimidad. La revocación procede de actos válidos, es decir, de actos que en su formación dejaron satisfechos todas las exigencias previstas en la ley. Por lo tanto, pues la revocación y la anulación pues tiene que ver con el hecho de que no se esté cumpliendo con la ley. Tipos de actos administrativos. Hay una tipología de actos administrativos y los clasificamos de la siguiente manera. Por su naturaleza,
Están los materiales, que aquellos que no producen consecuencias. Y están los actos jurídicos, los que crean consecuencias en vida jurídica social. También está la manifestación de voluntades. ¿Cuáles son estos? Actos administrativos, actos constituidos por voluntad única, actos constituidos por manifestación de varias voluntades. La clasificación de actos jurídicos seguimos ahora con la voluntad única, que se refiere que al ser la única voluntad la que se manifiesta, conservan ese carácter, aun y cuando haya procedimientos previos a su realización. Y aquí ponemos algunos ejemplos, como es las opiniones, las consultas o los juicios previos. Aquí hablamos ahora de varias voluntades. Acto colegial. Emana de un órgano único de la administración pública, pero se ven inmiscuidos varios miembros, no solamente uno. El acto complejo colectivo. Aquí se refiere a varios órganos de la administración pública, los que se encargan de realizar un acto jurídico, para efectos de reforzar los servicios públicos. Pues esto es lo que quería comentarles en esta sesión de la unidad 4. Ojalá haya quedado claro esas tipologías, estos elementos de los cuales hemos hablado. Muy buenas noches.